Bienvenidos a mi web de la verdadera doctrina cristiana. Hoy día 13 de diciembre del año 2019 he decidido hacer este vídeo para refutar una vez más otra gran mentira esgrimida por el falso profesor Fran Mendoza, que lo tienen aquí. Uno de sus últimos vídeos que ha publicado en YouTube, titulado El reino de la bestia será regional o mundial. Bien, en el anterior vídeo, como pudieron ver, ahí quedó totalmente refutado la gran mentira de este falso profesor, el cual enseña que la venida de la salvación, del poder y del reinado de Dios y del Mesías Jesús, mencionada en Apocalipsis capítulo 12, verso 10, dice él que no se refiere a su venida a la tierra. Él enseña esa gran mentira de que aquí no se habla de la venida de Cristo para reinar sobre la tierra, y ya estuve demostrando claramente que aquí se habla de la venida del reino de Dios y del Mesías Jesús a la tierra. Vendrá con poder, porque ninguna salvación, ningún reino de Dios y de Cristo ha de comenzar en el cielo. Y esta venida del reino de Dios y del Mesías a la tierra pues va a ocurrir cuando Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra con poder. En una parte de la tierra, en el viejo mundo, comenzará el imperio de la bestia, que estará formado por 10 reinos, como estuvimos viendo en el anterior vídeo, y en otra parte de la tierra comenzará el reinado de Dios y del Mesías. Vendrá la salvación, como pueden leer aquí, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, del Mesías. Y evidentemente en los cielos no tiene que venir ninguna salvación, porque ninguna salvación hace falta en los cielos. En los cielos no hay absolutamente nadie, ningún ser celestial que necesite ser salvado. La salvación es solamente para los seres humanos que vivimos aquí en la tierra. Por lo tanto, la venida, fíjese que dice ahora ha venido, está hablando de la venida del reino de Dios y del Mesías a la tierra. Y esta venida evidentemente va a ser a la tierra. Cada vez que la Biblia habla de la venida del reino de Dios y de Cristo, siempre se refiere a su venida aquí a la tierra. Y como puede ver, va a ocurrir cuando el propio diablo y sus ángeles sean derrotados y sean arrojados del cielo a la tierra. Entonces comenzará el gobierno de la bestia, que durará 42 meses. Y en otra parte de la tierra, como estuvimos viendo, comenzará el reinado del Mesías con poder en una parte de la tierra, y 42 meses después ese gobierno de Cristo será mundial, desde Jerusalén. Esto ya lo estuvimos viendo en el primer vídeo. Hoy le toca el turno al siguiente vídeo, publicado por este individuo, por este engañador, llamado Fran Mendoza. Aquí tienen ustedes el siguiente audiolibro, se titula La futura. El último de los libros que escribí, que se los recomiendo que se lo descarguen gratuitamente desde mi sitio web. Y si desean tener este libro en formato de libro de papel, pues lo pueden adquirir pinchando en este enlace. Ahí lo pueden comprar en la librería de Amazon. La venida del reino de Dios y del Mesías Jesús, que se encuentra en Apocalipsis 12:10. Pues ahí lo podrán adquirir. Aquí tienen el sumario, el índice del contenido de dicho libro. Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Capítulo 1 habla sobre la futura venida del reino de Dios y del Mesías Jesús, mencionado en Apocalipsis 12:10. Este es el contenido del primer capítulo. Luego en capítulo 2, el futuro imperio de la bestia no será mundial sino regional, y esto es lo que vamos a ver hoy. Hoy día 13 de diciembre, refutando la mentira del falso profesor Fran Mendoza. Veremos cómo el imperio de la bestia será un imperio de 10 reinos. Y en el segundo capítulo analizaremos una serie de pasajes bíblicos que estos engañadores siempre citan para enseñar la mentira de que el gobierno de la bestia será mundial. Y luego hay un tercer capítulo también en este libro, que no lo vamos a tratar, no lo voy a tratar en estos dos vídeos, que trata sobre el verdadero arrebatamiento de la iglesia, cómo Satanás, por medio de falsos pastores, falsos evangelistas, han engañado a millones y millones de falsos cristianos con esta mentira diabólica del pretribulacionismo, es decir, la doctrina de que Cristo vendrá en secreto 7 años antes de su venida gloriosa a la tierra, para arrebatar a su iglesia y de esta manera librar a su iglesia del periodo de la gran tribulación, una gran tribulación que, bueno, según
estos engañadores, dice que durará 7 años. Eso es una mentira. La mentira de los 7 años de tribulación es un invento, es una patraña. Y bueno, aquí tienen el sumario de lo que trata este importantísimo capítulo. Ya saben, se lo pueden adquirir este libro en Amazon en formato de papel, que es un formato que evidentemente no depende de ningún aparato electrónico ni de la energía eléctrica, y si lo quieren adquirir, bajar gratuitamente en formato de libro electrónico, pues pinchen en este enlace y aquí lo tienen gratuitamente en formato de libro electrónico. Lo pueden bajar a su ordenador pinchando aquí en este iconito que pone descarga, y ahí se lo descargan gratuitamente a su computadora, a su ordenador. También evidentemente lo tienen en audio, MP3. El siguiente audiolibro se titula La futura venida del reino de Dios y del Mesías Jesús. Pueden escuchar este audiolibro y si lo quieren descargar gratuitamente a su computadora, simplemente le dan aquí y pinchan en descargar y ahí lo descargarán directamente a su computadora. Aquí pueden escuchar también el último vídeo de refutación al falso profesor Fran Mendoza. Y en fin, vamos a entrar, por lo tanto, en materia. El siguiente audiolibro se titula La futura... Hoy vamos a refutar la mentira del falso profesor Fran Mendoza, el cual enseña que el futuro imperio de la bestia será mundial, y vamos a ver cómo no será mundial, sino que será regional. Para ello vamos a ir escuchando las mentiras que este engañador dice aquí en su vídeo y las vamos a ir refutando una por una. Comencemos. ¿El anticristo ejercerá acaso un gobierno regional o lo hará de forma mundial? Bueno, aquí Fran Mendoza, este engañador, ya comienza mintiendo, preguntando que si el anticristo formará un gobierno regional o un gobierno mundial. Eso es una burda mentira, porque si nos vamos al libro del Apocalipsis, vámonos a la enciclopedia bíblica electrónica, la Sword, el capítulo 13 del Apocalipsis, donde se habla de las dos bestias. La primera bestia será un futuro falso Mesías, un emperador, que va a gobernar, como dice bien clarito el versículo 5. También se le dio boca, que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Va a ser un gobierno que vendrá de 42 meses. Se habla de estas dos bestias, la primera y la segunda bestia. La primera bestia será el líder político, el emperador, y la segunda bestia será un líder religioso. Será el aliado religioso de la primera bestia. Como puede ver, en ni un solo versículo del capítulo 13 del Apocalipsis, ni en ninguna parte del Apocalipsis se le habla, se le menciona, se le llama el anticristo. Eso es un error, eso es una mentira del diablo. En ninguna parte del Apocalipsis se habla del anticristo, en ninguna parte. Así que ya este individuo comienza mintiendo, comienza dando un gran error, una patraña, llamándole el anticristo. Solamente hay 2 libros en el Nuevo Testamento donde se habla del anticristo, y son la primera, como vamos a ver ahora, la primera y la segunda epístola de Juan. Miren, primera y segunda epístola de Juan. Por ejemplo, nos vamos a la primera epístola de Juan, capítulo 1, primera de Juan, capítulo 2, verso 22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Es decir, el Mesías de Israel. Este es anticristo, o este es el anticristo, como dicen otras versiones. El que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Ahí lo tiene bien clarito. El anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Y luego, si nos vamos al capítulo 4 de primera de Juan, mire lo que dijo el apóstol Juan. En esto conoced el Espíritu de Dios. En el versículo 2. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y mire lo que dice ahora, y que ahora ya está en el mundo. ¿Quién estaba en el mundo en la época del apóstol Juan? El anticristo, ahí lo dice bien claro, el anticristo, o el espíritu del anticristo, que es lo mismo. El espíritu del anticristo. El anticristo es todo aquel que niega que Jesús es el Mesías, niega también que Jesucristo, Jesús el Mesías, ha venido en carne, es decir, que este verbo divino se hizo carne y habitó entre nosotros. El que niega esto
repito, es el anticristo. Y el apóstol Juan dijo bien claro que ya estaba en el mundo, ahí lo dice bien claro, versículo 3, el anticristo ya estaba en el mundo en la época de Juan. Enseñar que el anticristo será un personaje que vendrá en el futuro es una espantosa mentira, es una patraña, una doctrina de demonios, ya que el anticristo ya lleva en la tierra un montón de siglos, ya existía en el siglo I, ya estaba en la tierra, en la época del apóstol Juan, y es sencillamente todo aquel que niega que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el descendiente biológico del rey David. El que niega esto es un anticristo. El que niega que Jesús es el descendiente biológico, carnal, del rey David, está negando que Jesús es el verdadero Mesías de Israel. Para ser el verdadero Mesías tiene que ser el descendiente biológico del rey David. O el que niega que el verbo divino se hizo carne, se hizo hombre. El que niega que Jesús es el verbo divino, como dice Juan 1.1, y el verbo era Dios. Y el que niega que este verbo divino, este Dios se hizo hombre, se hizo carne, es también un anticristo. Juan 1.14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. El que niega esto también es un anticristo. Enseñar, por tanto, que el anticristo es la bestia mencionada en Apocalipsis 13 está mintiendo, es falso. Apocalipsis capítulo 13, en ninguna parte a la primera bestia se le llama el anticristo. Por lo tanto, este falso profesor llamado Fran Mendoza ya comienza en este vídeo mintiendo descaradamente. Sigamos escuchando a este engañador y refutando cada una de sus mentiras. Hay un señor de nombre Tito Martínez de España, quien ha esgrimido el invento errado, equívoco, que condice con la Biblia, de que Jesús vendrá a reinar desde América y que en forma simultánea, en paralelo o al mismo tiempo lo hará la bestia o el anticristo, el pseudo Mesías, desde el Asia o Europa. Pero ¿qué nos dice la Biblia? La palabra de Dios es contundente y vamos a demostrarlo. Bien, quiero que nos enfoquemos en el capítulo 13, donde el apóstol Juan desglosa un cuadro muy descriptivo de la manifestación y del accionar de la bestia, del anticristo, en el tiempo conocido como la Gran Tribulación. ¿Estamos listos? Bien, capítulo 13 del Apocalipsis. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Esto, por supuesto, no vamos a estudiarlo porque no es materia de análisis, pero esta bestia subirá del mar. Es inobjetablemente el anticristo. Bien, leemos en el versículo 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién puede luchar contra ella? Tenemos esta exclamación, ¿quién como la bestia? Se va a autoproclamar como el Mesías esperado. Recordemos que Israel, la nación de Israel, aguarda un Mesías político. Pero en el versículo 3 tenemos la respuesta. Si el gobierno de la bestia será regional o universal. Versículo 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y nótese bien lo que leemos, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Toda la tierra, no un grupo de personas. Esta expresión toda la tierra abarca pues toda la humanidad perdida, sin Cristo, quienes van a rehusar ponerse la marca, el número o el nombre de la bestia en los versículos 17 al 18, el 666, que será, digamos, el sello distintivo de la bestia o del falso Mesías. Bien, en el versículo 7 leemos, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. La iglesia estará presente dentro de la... Bueno, vamos a refutar el primer pasaje que este engañador ha citado, es Apocalipsis 13:3.
Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Este ignorante, este engañador, dice que aquí cuando dice toda la tierra se refiere al planeta entero, al mundo entero. Sin embargo, observe usted atentamente que aquí no dice el mundo entero, dice toda la tierra en pos de la bestia. Se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, le seguirán. Y ahora mismo ponga mucha atención. Mire, cuando el pasaje dice toda la tierra, obviamente no se está refiriendo a todos los habitantes del mundo. ¿Y por qué? Pues por la sencilla razón de que los santos de Dios, que forman la iglesia de Cristo y que estarán en el mundo, estarán en la tierra, en ese tiempo, no seguirán a la bestia ni le adorarán. No le van a adorar. Los santos de la iglesia no le van a adorar a la bestia, lo cual demuestra a todas luces que la expresión toda la tierra no se refiere a todos los habitantes del mundo. Pero no solo eso, mire, escuche. Resulta que la frase toda la tierra no siempre en la Biblia se refiere al mundo entero. Es decir, no se refiere al planeta entero como voy a demostrarle seguidamente. Y se lo voy a demostrar con ejemplos bíblicos, evidentemente. Con ejemplos donde aparece la frase toda la tierra. Hay muchos pasajes, pero aquí solamente he seleccionado 5 textos bíblicos. Mire, primer texto. Dice, Génesis 3:15, 13:15. Porque toda la tierra que ves, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Génesis 19:28. Y miró hacia Sodoma y Gomorra, y hacia toda la tierra de aquella llanura miró, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno. Isaías 14:7. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Jeremías 4:20. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. Marcos 6:55. Mire. Y recorriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos a donde oían que estaba Jesús. Como puede ver, en esos pasajes que acabo de leer se habla de toda la tierra, pero no se refiere al planeta entero. No es el mundo entero, sino solo una parte de la tierra, a ciertos territorios. Por lo tanto, cuando Apocalipsis 13:3 dice que toda la tierra se maravilló y siguió a la bestia, no se refiere al mundo, no es el planeta entero, sino sencillamente la tierra que formará el imperio de la bestia y que estará integrado por 10 reinos. Los que seguirán a la bestia no serán todos los habitantes del mundo, sino solamente los impíos que vivirán en el imperio de la bestia formado por 10 reinos. Vamos a demostrar que ese imperio de la bestia estará formado por 10 reinos. Vámonos al libro del Apocalipsis, capítulo 17, y vámonos a leer a partir del verso 10. Dice, y son 7 reyes, 5 de... Bueno, a partir del verso del 12. Mire lo que dice. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y su autoridad a la bestia, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Ahí lo tiene. La bestia va a gobernar sobre un imperio de 10 reyes o 10 reinos, es lo mismo. 10 reyes, y 10 reyes no son todos los reyes del mundo. 10 reinos no son todos los reinos del mundo. Por lo tanto, el Apocalipsis enseña bien claro que el gobierno, el imperio de la bestia será regional. Él tendrá autoridad y poder solamente sobre un imperio de 10 reinos. Lo que enseña este engañador llamado Fran Mendoza, este ignorante, pues es una patraña, es una gran mentira. Por lo consiguiente, eso de que el gobierno de la bestia será mundial es falso. Es una doctrina diabólica. Vamos a seguir escuchando a este engañador que se hace pasar por maestro de la Biblia. Del escenario de la gran tribulación.
Luego leemos, también se le dio autoridad, nótese bien, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Es decir, su gobierno dictatorial será mundial. No nos dice que será regional. Versículo 8. Y le adoraron todos los moradores de la tierra. Otra vez, todos, toda la humanidad. Fíjese lo que acaba de decir este engañador, este analfabeto bíblico. Dice que le adorarán a la bestia todos los moradores de la tierra, es decir, toda la humanidad. Escuche bien lo que ha dicho. Que le van a adorar toda la humanidad. Y mire lo que dijo el apóstol Juan. Y la adoraron a la bestia todos los moradores de la tierra, y mire lo que dice ahora, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahí no dice que le van a adorar toda la humanidad, pero ¿cómo puede alguien en su sano juicio decir que la bestia va a ser adorada por toda la humanidad, por todos los seres humanos? Si el Apocalipsis dice bien claro que los santos de la iglesia, los santos que estarán aquí en la tierra, no le van a adorar a la bestia. ¿Por qué dice este engañador, este embustero, que le va a adorar toda la humanidad, si los santos de la iglesia y millones de personas más no le van a adorar a la bestia? Los únicos que le van a adorar a la bestia serán aquellos impíos que no tengan sus nombres escritos en el libro de la vida de Cristo. Y va este embustero y dice que le adorará toda la humanidad, para que vean cómo miente este engañador, este ignorante bíblico, este ceporro, que es un auténtico ceporro, un analfabeto. Apocalipsis 13, versos 7 y 8. Vamos a analizarlo, vamos a refutar la mentira que ha dicho este individuo. Dice Apocalipsis 13, 7, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Mire, el verso 7 dice que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá, es decir, los matará. Él va a hacer la guerra a los santos que forman la iglesia de Cristo. Recuerde que cuando el Nuevo Testamento habla de los santos, incluido el Apocalipsis forma parte del Nuevo Testamento, siempre se refiere a los santos de la iglesia, siempre. Cuando Pablo escribía las epístolas a las iglesias, siempre le llamaba a los santos que están en Roma, los santos que están en Corinto, etcétera, etcétera, etcétera. Y el Apocalipsis, que forma parte del Nuevo Testamento, habla exactamente de los mismos santos. Los santos del Apocalipsis son exactamente los mismos santos mencionados en el resto de libros del Nuevo Testamento, es decir, son los santos de la iglesia, lo cual significa que la iglesia va a estar en la tierra durante este reinado de la bestia. El verso 7 dice que la bestia hará la guerra a los santos y los vencerá, es decir, los va a matar, y seguidamente dice que la bestia tendrá autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Fíjese bien, no dice sobre el mundo entero, no dice que tendrá autoridad sobre el mundo, sobre todo el mundo, no dice eso se lo inventa este engañador. Dice sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aparentemente esta frase enseña que el gobierno de la bestia será mundial, esto es lo que así lo entienden pues las personas ignorantes como este individuo llamado Fran Mendoza, pero no es cierto. Mire, si Apocalipsis 13:7 dice que la bestia vencerá o matará a los santos, es porque estos santos no van a adorar a la bestia y por lo tanto no todo el mundo adorará ni se someterá al gobierno de la bestia, lo cual demuestra que su reinado no será mundial. Lo que ha dicho este engañador de que toda la humanidad va a adorar a la bestia es una soberana patraña, es una estupidez, fruto de un supino ignorante bíblico, de un analfabeto bíblico como es Fran Mendoza. Decir que toda la humanidad va a adorar a la bestia, repito, es una doctrina de demonios, ya que la iglesia de Cristo, que estará en la tierra, no va a adorar a la bestia. Su reinado, por lo tanto, no será planetario, no será mundial, no será sobre todos los habitantes del mundo, sino solo sobre aquellos que se sometan a la bestia y lleven su marca en su frente o en su mano derecha. Y la pregunta que hago ahora es, ¿por qué el versículo 7 dice que la bestia tendrá autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación? Pues la respuesta es bien sencilla. Es bien simple, hasta un nene de 4 años lo entiende. Porque el imperio de la bestia estará formado por 10 reinos y ese imperio de la bestia estará habitado por gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Pero eso de ninguna manera significa que el imperio de la bestia será mundial. Y mire, le voy a poner un ejemplo para que lo entienda. Aquí en Europa, donde yo estoy, donde yo vivo en España, que forma parte de Europa. Europa está formada por decenas de países, de naciones. Pues bien, resulta que aquí en Europa
hay gentes de todas partes del mundo, de todas las lenguas y de todos los pueblos del planeta. Sin embargo, Europa no es el mundo entero. ¿Lo entiende ahora? Europa no es el mundo entero, sin embargo aquí hay gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Exactamente lo mismo sucederá en el futuro imperio de la bestia, el cual estará formado por 10 reinos, como ya hemos visto con la Biblia, con el propio libro del Apocalipsis, en los cuales vivirán gentes de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, pero dicho imperio no abarcará el mundo entero. Mire, el versículo 8 dice que todos los moradores de la tierra adorarán a la bestia. ¿Y significa esto que todos los habitantes, toda la humanidad, como dice este engañador, van a adorar a la bestia? Por supuesto que no, ya que si usted sigue leyendo el pasaje del Apocalipsis, ahí se dice bien claro quiénes serán los que adorarán únicamente a la bestia. Aquellos cuyos nombres no estarán escritos en el libro de la vida de Jesús el Mesías. Y esto demuestra de forma irrefutable que el gobierno de la bestia no será mundial, sino solamente regional. Estará formado, repito, por un imperio de 10 reinos. Y 10 reinos no son todos los reinos del mundo, no es el planeta entero. Serán los impíos que vivan ahí en el imperio de la bestia, formado por 10 reinos, los que adorarán a la bestia. El resto de seres humanos no le adorarán. Ese futuro falso Mesías no tendrá ningún gobierno o poder sobre aquellos que no formen parte del imperio de la bestia. Satanás, la bestia y el falso profeta no tendrán ningún poder para gobernar a todos aquellos seres humanos que vivan en los territorios que formarán parte del reinado del Mesías Jesús. Ya vimos claramente en el anterior vídeo cómo Apocalipsis capítulo 12, verso 10 dice bien clarito que el reinado con poder de Jesús, el Mesías, vendrá aquí a la tierra justo en el mismo momento que Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra. El Mesías Jesús habrá venido a la tierra con poder, pero a otra parte de la tierra, tal como dice Apocalipsis 12:10, y que ya estudiamos en el anterior vídeo. Por consiguiente, no existirá ningún gobierno o reinado mundial de la bestia. Su reinado o gobierno será regional, exactamente sobre 10 reyes o reinos, y estos son los únicos, escuche bien, los únicos reyes de la tierra que se unirán a la bestia para luchar contra Cristo, contra el Mesías Jesús y sus huestes celestiales, contra sus ángeles. En la llamada batalla de Armagedón se van a reunir ahí todos esos ejércitos de la bestia y de sus 10 reyes aliados. Esto lo puede leer usted en Apocalipsis 19, versos 19 y 20. Vamos a seguir escuchando el vídeo de este engañador y supino ignorante bíblico para ir refutando sus mentiras. Cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Toda la tierra entonces va a quedar asombrada, engañada, maravillada de todos los ofrecimientos, el accionar que va a ejercer la bestia. Bien. Ahora bien, en el versículo 12 leemos: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra. No dice solamente a nivel regional, a los del continente europeo, asiático, a todos los moradores de la tierra, con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la... Bueno, como pueden ver, ha mentido ahí descaradamente añadiendo todos los moradores de la tierra. Dice que engaña a los moradores de la tierra. No dice por ninguna parte que engañe a todos los moradores de la tierra. Eso de todos se lo ha inventado, lo añade este individuo, este falso maestro, este engañador, lo añade falsificando el texto del Apocalipsis, añadiendo algo que no dice el libro del Apocalipsis. Y recuerde lo que dijo Jesús sobre todos aquellos hijos del diablo que añadan o quiten al libro del Apocalipsis. Este individuo lo que está haciendo es añadiendo la palabra todos, que no se encuentra en el texto por ninguna parte. Lo que dice el Apocalipsis capítulo 13, versos 12 y el 14 es que engaña a los moradores de la tierra, no dice a todos los moradores de la tierra. Sigamos escuchando a este engañador y embustero. La bestia, etcétera, mandando a los moradores de la tierra
que le dan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Quién lo va a hacer? Pues el falso profeta, versículo 11. Ahora, se suele usar, por ejemplo, el capítulo 17, en el versículo 12. Bien, voy a ir refutando la mentira que ha dicho este engañador. Como puede ver, ese pasaje del Apocalipsis, capítulo 13, predice la venida de la segunda bestia, es decir, del falso profeta. Será un líder religioso, que lo más probable es que sea el Papa de Roma, el cual será líder religioso al servicio de la bestia, al servicio de ese emperador, de ese falso Mesías. Bien, observe que el pasaje dice que esta segunda bestia, el falso profeta, hará que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. Observe que el pasaje no dice por una parte que el mundo entero adorará a la bestia. El texto tampoco dice que le adorarán toda la tierra. Eso es una mentira diabólica que se ha inventado este individuo, este engañador. Sino que la tierra y sus moradores adorarán a la bestia. Ahora bien, miren, ponga atención. Como la bestia va a gobernar solamente sobre un imperio de 10 reinos, como ya hemos visto, y no sobre el mundo entero, entonces cuando ese pasaje menciona la tierra y a sus moradores, se refiere a la tierra donde gobernará la bestia. Y los moradores de esa tierra se refiere a los moradores del imperio de la bestia, formado por 10 reinos. Y ahora ponga atención. Mire, en la Biblia aparece muchas veces la frase la tierra. Y en unos pasajes se refiere al planeta entero. Sin embargo, resulta que en otros muchos pasajes bíblicos se refiere a una parte de la tierra, pero no al mundo entero. Mire, se lo voy a demostrar. Por ejemplo, Génesis 12:1. Pero Yahvé había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. ¿Lo ve? Aquí aparece la expresión la tierra. Josué capítulo 1 verso 2. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo tu pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. El Salmo 2:10, mire lo que dice. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. No se refiere al planeta entero, se refiere a los jueces de la tierra. ¿Qué tierra? A la tierra de Israel. Está hablando a los jueces de la nación de Israel. Estaban en la tierra de Israel. Isaías 24:3. La tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Yahvé ha pronunciado esta palabra. Isaías 24:5. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Como puede ver, una vez más, se refiere a la tierra de Israel, no al mundo entero. Mateo 12:40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre estará en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Como puede ver, en estos pasajes aparece la expresión la tierra, y no se refiere al mundo entero, sino a una parte de la tierra, ya sea la tierra de Israel o a un trozo de tierra. Por lo tanto, cuando Apocalipsis 13, versos 12 al 14, habla de que los moradores de la tierra adorarán a la bestia, no se refiere a los moradores del mundo entero, sino solamente a la tierra que formará el imperio de la bestia, formado solo por 10 reinos, y 10 reinos no es el mundo entero. Sigamos escuchando a este engañador que enseña todas estas doctrinas de demonios absolutamente antibíblicas, y lo que es peor, resulta que lo que ha hecho es gravísimo, pues es añadir al libro del Apocalipsis algo que no dice por ninguna parte. Está haciendo lo contrario a lo que dijo Jesús. Dijo que todo aquel que añade o quite a las palabras proféticas de este libro, él recibirá las plagas en el futuro. Sigamos escuchando a este falso profesor. Que supuestamente la bestia va a ejercer un control sobre 10 monarcas y que esto implicaría un gobierno regional. Vamos a leerlo. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero que por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Esto de hecho será una confederación, una alianza de 10 monarcas, de 10
mandatarios, gobernantes, que van a ser jefaturados por la bestia. Pero no indica nada más. Versículo 13. Esos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. La bestia los va a comandar. La bestia va a desplegar su gobierno sobre el mundo entero, sobre todos los moradores de la tierra, según el capítulo 13 del Apocalipsis. Pero como puede ver, una vez más falsifica este embustero, le dice la patraña, la mentira diabólica, que ejercerá la bestia su poder sobre todos los moradores de la tierra. Y eso no lo dice el texto del Apocalipsis por ninguna parte. Lo que dice es los moradores de la tierra. Tendrá autoridad sobre los moradores de la tierra, pero la tierra, que será el imperio de la bestia formado por 10 reinos. Fíjense que primero este individuo, este analfabeto bíblico, primero dice que va a comandar la bestia un imperio de 10 reinos. Es decir, va a gobernar sobre 10 reinos. Y seguidamente dice el mundo entero. ¿En qué quedamos? ¿Va a gobernar sobre 10 reinos, sobre un imperio de 10 reinos? ¿O va a gobernar sobre el mundo entero? Como pueden ver, ya no sabe ni de lo que habla este individuo. El Apocalipsis es bien claro, ya lo he demostrado. El imperio de la bestia estará formado por 10 reinos. No será un imperio planetario, mundial, sino sobre 10 reinos. Y cuando habla de la tierra, se refiere a la tierra que va a gobernar la bestia, que será un imperio de 10 reinos. Los moradores de la tierra se refiere a los moradores de la tierra que va a gobernar la bestia. No se refiere al planeta entero. Ya acabo de demostrar cómo la expresión la tierra en muchos pasajes de la Biblia de ninguna manera se refiere al mundo entero, al planeta entero, sino a una parte de la tierra, ya sea la tierra de Israel o cualquier otra parte. Pero no se refiere al mundo entero. Hay otros pasajes que sí, que en la Biblia, cuando se habla de la tierra, en otros textos se refiere al planeta entero. Por ejemplo, cuando dice Génesis 1.1, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Evidentemente, en ese contexto, en ese pasaje, se refiere al planeta entero, a todo el globo. Se refiere al planeta. Pero en otros pasajes de la Biblia, cuando se habla de la tierra, nunca se refiere al planeta entero, sino que se refiere a una parte de la tierra. Exactamente lo mismo ocurre en el pasaje de Apocalipsis capítulo 13, cuando dice que la bestia, los moradores de la tierra van a adorar a la bestia, no se refiere a toda la humanidad, como ha dicho este engañador. Él ha dicho bien claro en el vídeo que la bestia va a ser adorada por toda la humanidad. Eso es una doctrina de demonios, una estupidez mayúscula, un invento de este engañador, que lo que ha hecho es falsificar el libro del Apocalipsis añadiendo la expresión toda la humanidad, que no se encuentra por ninguna parte. Una soberana idiotez, ya que la Iglesia de Cristo, que estará en la tierra, no van a adorar a la bestia, ni van a llevar su marca. Por lo tanto, enseñar, como dice este engañador, que toda la humanidad va a adorar a la bestia, es decir, todo lo contrario de lo que dice el Apocalipsis, y ponerse absolutamente en contra de la revelación de Jesús, que es el Apocalipsis. Este individuo lo que hace es pisotear, rechazar completamente la revelación de Jesús que aparece en el libro del Apocalipsis. Sigamos escuchando a este engañador. Con la alianza, juntamente con la confederación de estos 10 reyes, o también llamados cuernos, capítulo 7 de Daniel. Vamos al capítulo 7 del libro de Daniel. Bien, como pueden escuchar, él está hablando de una confederación de 10 reinos. Ese era el imperio de la bestia, un imperio formado por 10 reinos, una confederación. Y si será una confederación de 10 reinos, por consiguiente, no puede ser un gobierno mundial. La bestia no podrá gobernar sobre el mundo entero porque una confederación de 10 reinos no es el planeta entero. 10 reinos no son todos los reinos del planeta Tierra, no son todos los reinos del mundo. Por consiguiente, como pueden ver, hasta él mismo, este engañador, se contradice a sí mismo porque en realidad no tiene ni idea de lo que habla este supino ignorante de la profecía bíblica que se llama Fran Mendoza. Y vamos a leer en el versículo 23. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, a toda la tierra, trillará y despedazará. Bueno, aquí cuando está mencionando el pasaje de Daniel capítulo 7, cuando habla de ese cuarto imperio, que dice que a toda la tierra devorará y trillará, ese cuarto imperio, ese cuarto reino se refiere al imperio romano.
Se refiere al Imperio Romano. Y como todos sabemos, el Imperio Romano no gobernó sobre el planeta entero, sobre el mundo entero. Por lo tanto, cuando ese pasaje de Daniel capítulo 7 dice, y a toda la tierra devorará, trillará, etcétera, se está refiriendo a la tierra que va a gobernar el Imperio Romano, los territorios del Imperio Romano. Cualquiera que sepa un poquito de historia podrá ver que el Imperio Romano tenía poder, tenía autoridad, gobernó sobre Europa, el norte de África, Oriente Medio, esos eran los territorios del Imperio Romano. Y esos territorios no es el mundo entero, no es el planeta entero. Por consiguiente, enseñar que el Imperio Romano, que es la cuarta bestia mencionada en Daniel, gobernó sobre el planeta entero, el mundo entero, es una soberana patraña, es una estupidez, no sé de dónde la habrá sacado esa idiotez. Cuando el libro de Daniel habla de toda la tierra, se refiere a toda la tierra que va a gobernar la bestia. En el futuro, ese nuevo imperio romano va a gobernar sobre toda la tierra, pero sobre toda la tierra que estará formada por 10 reinos. No se refiere al planeta entero, se refiere a toda la tierra que va a gobernar, que será un imperio de 10 reinos. 10 reinos no es el planeta entero. La expresión toda la tierra en la Biblia muchas veces se refiere a un territorio, a una parte de la tierra, no se refiere de ninguna manera al mundo entero. La bestia va a gobernar, repito, solamente sobre un imperio formado por 10 reinos, 10 reyes, y 10 reinos no es el mundo entero, no es el planeta entero. Así que lo que está diciendo este engañador es una gran mentira, fruto de su grasa ignorancia bíblica, ignorancia histórica, ignorancia de la profecía bíblica. Está mintiendo descaradamente, falsificando el libro del Apocalipsis, añadiendo palabras que no se encuentran en el Apocalipsis. Sigamos escuchando a este embustero. Un gobierno mundial. Y los 10 cuernos significarán que de aquel reino se levantarán 10 reyes. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes. Fíjese lo que acaba de decir, dice el libro, efectivamente, el libro de Daniel, que de aquel reino, refiriéndose al cuarto reino, que era el imperio, el antiguo imperio romano, de aquel reino se levantarán 10 reyes. Ahí está hablando del futuro, de un futuro imperio romano restaurado que estará formado por 10 reinos, por 10 reyes, que están simbolizados por los 10 cuernos de la bestia. Repito, esto es importante, cuando el libro de Daniel capítulo 7 habla de esa cuarta bestia, se refiere al antiguo imperio romano que no abarcaba el mundo entero, no abarcaba el planeta entero, sino una parte de la tierra. Por lo tanto, ahí una vez más está mintiendo este individuo. Y cuando dice el libro de Daniel, y de aquel reino, es decir, de ese imperio, de ese cuarto imperio, se levantarán 10 reyes, 10 reinos, pues significa que en el futuro habrá una restauración del imperio romano formado por 10 reinos. Y sobre esa confederación, sobre ese imperio de 10 reinos, va a gobernar un nuevo emperador que el libro del Apocalipsis llama la bestia. Eso es lo que dice bien clarito ese texto de Daniel capítulo 7 y que acaba de leer este individuo. Como puede ver, no está hablando de ningún gobierno mundial, no está hablando de ningún gobierno planetario, está hablando de un imperio futuro de 10 reinos. 10 reinos que saldrán de ese antiguo imperio romano, resurgirán 10 reinos, 10 reyes, que son los que entregarán su poder y su autoridad a la bestia. 10 reinos no son todos los reinos del mundo. Sigamos escuchando a este engañador. Derribará. Estos 10 cuernos son los mismos reyes del capítulo 17 del Apocalipsis. Y la bestia, el anticristo, va a destronar a 3 monarcas y quedarán 7. Bueno, como pueden ver, dice la bestia el anticristo, ya le he demostrado que eso es mentira, en ninguna parte del libro del Apocalipsis a la bestia se le llama el anticristo, esa expresión del anticristo no aparece ni una sola vez en el libro del Apocalipsis, solo aparece en la primera y la segunda epístolas de Juan. Y el anticristo es todo aquel que niega sencillamente que Jesús es el verdadero Mesías de Israel, el descendiente biológico del rey David, y niega también que Jesucristo, Jesús el Mesías, ha venido en carne, es decir, ha descendido del cielo
en forma de hombre, en carne. El que niega que este verbo divino se hizo carne es por tanto un anticristo. Eso es lo que enseña la Biblia. Enseñar que el anticristo es mencionado en el Apocalipsis y que es un personaje que vendrá solamente en el futuro es una doctrina de demonios, es una patraña antibíblica inventada por estos engañadores que no tienen ni idea de la verdadera profecía bíblica. Sigamos escuchando a este farsante que se hace pasar por profesor de la Biblia. Y con estos 7, el pseudo Mesías que lo va a jefaturar va a desarrollar un gobierno sobre todos los moradores de la tierra. Versículo 14 del capítulo 17 del Apocalipsis. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Bien, como puede ver, el texto lo dice bien claro, que los que pelearán contra el Cordero, contra Jesús, serán esos 10 reyes juntamente con la bestia. Ahí no dice que todos los reyes del mundo, todos los reyes de la tierra van a pelear contra Cristo. El pasaje que acaba de leer es bien claro. Apocalipsis capítulo 17 dice que serán esos 10 reyes juntamente con la bestia los que harán la guerra al Cordero. Van a luchar contra él ahí en la tierra de Israel, y el Cordero, que es Jesús, los va a vencer, los va a derrotar. Y es entonces cuando comenzará el gobierno mundial de Cristo, del Mesías. La profecía del Apocalipsis lo dice bien claro. No van a hacer la guerra contra Cristo todos los reyes del mundo. Eso es una mentira del diablo, sino que van a ser solamente esos 10 reinos, esos 10 reyes aliados con la bestia, los que harán la guerra contra Cristo. Él mismo lo está diciendo, lo está reconociendo este engañador en el pasaje que acaba de leer. Sigamos escuchando a este farsante que se hace pasar por profesor. La bestia será derrotada por el Mesías, por el Cordero de Dios. La bestia ejercerá, reitero, y con esto lo aclaro y refuto de forma plena y absoluta la garrafal herejía del señor de España, Tito Martínez. La bestia tendrá un control global, un gobierno universal, no regional. Bueno, dice, como pueden escuchar, este mentiroso dice que la bestia tendrá un control global, un gobierno mundial. En ninguna parte del Apocalipsis se dice que la bestia tendrá un control global. Esa expresión de global se lo añade, lo inventa este engañador, falsificando el libro del Apocalipsis, añadiendo, unos quitan del libro del Apocalipsis, pues este engañador lo que hace es añadir al Apocalipsis algo que no lo dice por ninguna parte. La bestia tendrá un control sobre 10 reinos, lo dice bien claro el libro del Apocalipsis. Y 10 reinos, un imperio de 10 reinos, no es un imperio mundial, no es un gobierno mundial. 10 reinos no son todos los reyes del mundo. En el mundo hay muchísimos más reyes y no solamente 10 reyes. La bestia solo tendrá el control, repito, sobre un imperio formado por 10 reinos, que está representado por los 10 dedos de los pies de la imagen que soñó el rey Nabucodonosor y que encontramos en el capítulo 2 del libro del profeta Daniel. Ahí se habla de esa imagen. La cabeza era de oro, el pecho de plata, pecho y brazos de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y los pies eran de hierro mezclados con barro cocido. Como puede ver, esos 10 dedos de los pies representan al futuro imperio de la bestia, que será formado por 10 reinos. Esos 10 cuernos están representados por los 10 dedos de los pies, ¿de acuerdo? Un imperio de 10 reinos, no un imperio global mundial, como dice este engañador. Eso es mentira. El libro del Apocalipsis jamás dice que será un imperio global. Eso lo añade él, falsificando nada más y nada menos que la revelación de Jesucristo, que es el Apocalipsis. Sigamos escuchando a este embustero. No regional. No hay ningún atisbo, no hay nada que nos permita poder aceptar esta idea absurda, ilógica, de que este monarca, el pseudo Mesías, el hijo de perdición, ejercería un control en su reinado regional. O sea, fíjese lo que acaba de decir este embustero patológico. Dice que no hay ninguna prueba bíblica que demuestre que el gobierno de la bestia será regional, pero no acaba de decir usted
que la bestia va a tener el control, va a gobernar sobre 10 reinos, sobre 10 reyes, sobre una confederación de 10 reinos, y ahora dice todo lo contrario, mintiendo. Él reconoce que la bestia va a gobernar sobre un imperio de 10 reinos, y ahora acaba de decir, como acaban de escuchar, que no hay ninguna prueba bíblica que demuestre que el gobierno, el reinado de la bestia, será regional. Como pueden ver, es un individuo que no tiene ni idea de lo que habla. Constantemente se está contradiciendo a sí mismo. Primero dice blanco, seguidamente dice negro. Primero dice que será mundial, primero dice que será regional, un gobierno sobre un imperio de 10 reinos, y ahora dice que será global, que será mundial. ¿En qué quedamos? No tiene usted ni idea de lo que habla. Sigamos escuchando a este embustero patológico. Un continente. Y más aún, y peor aún, de que Jesús el Mesías reine desde las Américas, cuando la Biblia nos dice claramente que Él va a ejercer su gobierno milenial desde Jerusalén, desde el monte de Sión. Bueno, esto ya lo hablé yo en el primer vídeo, refutando las mentiras de este engañador. Por supuesto que el gobierno mundial de Cristo en el futuro va a tener como capital la ciudad de Jerusalén, eso es lo que digo claramente. Va a ser un gobierno mundial, eso va a ocurrir inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, cuando Jesús venga y destruya el imperio de la bestia. Pero antes, 3 años y medio antes, ya estuvimos viendo cómo Él va a descender a la tierra, vendrá su reino con poder justo en el mismo momento que Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra. Y la pregunta es, ¿dónde va a venir ese reinado, esa salvación, como dice Apocalipsis 12:10, ese poder, ese reinado de Dios y de Cristo? ¿Dónde va a venir esa salvación? ¿Al imperio de la bestia? Pues claro que no, eso es ridículo. No puede venir ese reino de Cristo al imperio de la bestia. El reino de Cristo tendrá que venir a otra parte de la tierra, que creemos que será el continente americano, porque es ahí donde están las llamadas 10 tribus de Israel, es ahí donde hay la mayor cantidad de cristianos de todo el planeta Tierra, están ahí en las Américas, en el continente americano, por lo tanto es completamente lógico que es ahí donde comience el reinado de Cristo, y después, 3 años y medio después, ese reinado de Cristo será mundial, será planetario. Evidentemente, no hay ni un solo versículo de la Biblia donde se diga que Cristo va a venir y va a comenzar a reinar en América. Eso es de lógica, porque la palabra América todavía no existía, no se conocía cuando se escribió la Biblia, es un término moderno que fue dado por los conquistadores españoles en el siglo XV cuando descubrieron América. Por Américo Vespucio pusieron el nombre de América. Así que no me venga ningún merluzo, ningún supino ignorante como este individuo diciendo que eso es falso, porque en la Biblia no se dice por ninguna parte que Cristo comenzará a reinar en América. Que no me venga con ese argumento estúpido, ridículo, infantil, ya que es totalmente imposible que la palabra América aparezca en la Biblia, ya que no existía en ese tiempo, no se conocía. Entonces, lo que sí está clarísimo, y esto ya lo vimos en el primer vídeo, es que Apocalipsis 12:10 habla de la venida a la tierra de los 2 reinos al mismo tiempo. El reinado de la bestia, cuando el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra, entregará a Satanás el poder a la bestia y comenzará su imperio de 10 reinos. Y el gobierno, el reinado con poder de Dios y del Mesías Jesús. Vendrá además también la salvación. Ahora ha venido la salvación. Y repito, esto ya lo expliqué en el primer vídeo, donde ha de venir la salvación es solamente aquí a la tierra. Ninguna salvación comenzará en el cielo, ningún reino de Dios y de Cristo ha de comenzar en el cielo en el futuro. Eso es una burda doctrina de demonios. Donde ha de venir el reino de Dios y de Cristo, como enseña bien claro la Biblia, en cientos y cientos de pasajes, es aquí a la tierra. La salvación vendrá a la tierra porque son los seres humanos que vivimos en la tierra los que necesitamos ser salvados. En los cielos o en el cielo no hay absolutamente nadie que necesite ser salvado. Enseñar que la salvación de Apocalipsis 12:10 donde ha de venir es a los cielos, es una espantosa doctrina de demonios. Sigamos escuchando a este engañador. Basta leer tan solamente Miqueas para darnos cuenta de esta monumental herejía que también se ha sostenido. O también Isaías. Vamos de Isaías. Capítulo 2, en el versículo 3, y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. Y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Capítulo 2 de Isaías, versículos 1 al 4, nos presenta.
Bueno, lo que está diciendo este engañador, este supino ignorante, este farsante, eso nadie lo niega. Por supuesto que Jesús gobernará el mundo entero desde Sion, desde Jerusalén. Cuando Él descienda sobre el monte de los olivos, descienda con su iglesia, comenzará el gobierno mundial de Jesús y se cumplirá esa profecía que aparece ahí en Isaías capítulo 2, y Él comenzará a gobernar el mundo entero desde la ciudad de Jerusalén. Eso nadie lo niega y nadie está diciendo lo contrario. Ahí no hay ninguna objeción. Lo que pasa es que este individuo es tan ignorante que no entiende que 3 años y medio antes de que Jesús descienda sobre Jerusalén, va a descender a otra parte del mundo con poder para gobernar. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, como dice Apocalipsis 12:10. Y esto va a ocurrir en el mismo momento, repito, que el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra. Ahí lo tenemos bien clarito en Apocalipsis 12:10. Esta es una verdad, una gran verdad que aparece en el libro del Apocalipsis, que a lo largo de los siglos ha estado ocultada por las iglesias falsas y apóstatas. Nos han ocultado esta gran verdad, pero que ahora se está dando a conocer. No es un invento mío, es lo que enseña bien clarito Apocalipsis 12:10. Claro, muchos me van a decir, bueno, pues eso se está basando, solamente usted lo está basando en un capítulo del libro del Apocalipsis. No tiene ninguna confirmación en ningún otro libro de la Biblia, ni en el Antiguo Testamento, ni en los Evangelios, ni en las epístolas de Pablo, y por lo tanto, como lo está basando usted solo en un capítulo del Apocalipsis, que es el capítulo 12, por lo tanto es una doctrina falsa, porque no tiene apoyo en ningún otro pasaje de la Biblia. Ese argumento, aquí, en este libro que escribí yo, que se lo recomiendo que lo baje, y que lo lea, o que lo escuche, ya refuto completamente esa doctrina de demonios. Mire, en Apocalipsis capítulo 20 se habla de la doctrina del milenio, el futuro milenio, un periodo literal de 1000 años durante el cual Jesús y su iglesia van a gobernar sobre todas las naciones de la tierra. Y yo pregunto, ¿en qué otra parte de la Biblia se habla del milenio, de ese periodo de 1000 años? En ninguna otra parte, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento, ni en los Evangelios, ni en el libro de los Hechos de los Apóstoles, ni en las epístolas de Pablo, en ninguna otra parte se menciona ese futuro periodo literal de 1000 años. Solo aparece en el capítulo 20 del libro del Apocalipsis. Y sin embargo es una doctrina verdadera. Es una doctrina importante. Exactamente lo mismo ocurre con el capítulo 12 del Apocalipsis. La doctrina de que Cristo vendrá a la tierra a reinar con poder, a traer la salvación y a reinar con poder, justo en el mismo momento que el diablo y sus ángeles desciendan a la tierra, solamente se enseña en el capítulo 12 del Apocalipsis y en ninguna otra parte de la Biblia. Y sin embargo es una doctrina verdadera. Lo mismo que ocurre, repito, con la doctrina del milenio. Es una doctrina verdadera. Habrá un futuro periodo de 1000 años literales durante los cuales Jesús va a gobernar sobre el mundo entero. Lo mismo ocurre con Apocalipsis 12. Esta gran verdad, esta doctrina verdadera, no se enseña en ninguna otra parte de la Biblia, sino solamente en Apocalipsis 12. Y por lo tanto es una doctrina verdadera. Sigamos escuchando a este engañador para ir refutando sus mentiras. Presenta el milenio mesiánico davídico. Pueden escribir sus comentarios. Bendiciones. Cordial. Bueno, ahí ha terminado el vídeo. Como pueden ver, no ha demostrado absolutamente nada, lo único que ha hecho una sarta de falsedades, de mentiras, pervirtiendo el propio libro del Apocalipsis, añadiendo al libro del Apocalipsis algo que no lo dice por ninguna parte. Ya he demostrado en este vídeo que el imperio de la bestia no va a ser mundial, va a ser regional, va a gobernar sobre un imperio, sobre una coalición, sobre una confederación de 10 reinos que proceden del antiguo imperio romano. Por eso dice Daniel capítulo 7 que de esa cuarta bestia, de ese cuarto imperio, que fue Roma, se levantarían 10 reyes. Esos son los 10 reyes mencionados en el libro del Apocalipsis. Procederán del antiguo imperio romano. Y ese va a ser el imperio de la bestia. Él va a tener autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, como dice el capítulo 13 del Apocalipsis.
toda tribu, pueblo, lengua y nación que vivan en el imperio de la bestia. En el imperio de la bestia habrá gentes de todas las tribus, pueblos, razas y lenguas, y sobre ese imperio de 10 reinos va a gobernar la bestia. Ya puse el ejemplo de Europa. En Europa hay viviendo gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Sin embargo, Europa no es el mundo entero. Europa es una parte del mundo, es una zona del mundo. Así va a ser el futuro imperio de la bestia. Estará formado por 10 reinos, y sobre ese imperio de 10 reinos, que estará integrado por gentes de toda tribu, pueblo, lengua y nación, va a gobernar la bestia. Y en otra parte de la tierra, pues habrá llegado el reino de Dios y del Mesías Jesús con poder. Aquí lo puede ver en este gráfico. Al mismo tiempo que Satanás, el reino de Satanás y de la bestia desciendan a la tierra, vendrá el reino de Dios y del Mesías Jesús. Esto es lo que enseña bien claro el texto de Apocalipsis 12:10. En el cielo se oirá una gran voz que anunciará la venida del reino de Dios y del Mesías Jesús a la tierra, al mismo tiempo que Satanás y sus ángeles desciendan a la tierra. Esa es la enseñanza del Apocalipsis. En fin, hasta aquí este segundo vídeo. En la descripción de este vídeo podrán encontrar el enlace para descargarse este libro que escribí e igualmente descargárselo en formato de libro electrónico PDF y en formato de audio. Si alguien desea contactar conmigo, lo puede hacer o bien a través del correo electrónico, dejarme aquí un mensaje en los comentarios del vídeo, o bien me puede enviar un mensaje de WhatsApp a mi número de teléfono, que es el siguiente: 619 34 25 49.